El universo no habla en frases, habla en pulsos. Cada respiración, cada parpadeo, cada pensamiento que te atraviesa es una sílaba de un lenguaje que nunca aprendiste, pero que, sin saberlo, llevas pronunciando desde antes de nacer. Los antiguos lo llamaron la lengua del uno, el murmullo del todo, el eco del principio. Thoth lo comprendió cuando aún no existía la palabra escritura. No inventó las letras, las liberó de la piedra. Dicen que su primera enseñanza fue un silencio tan profundo que los templos se estremecieron. En ese silencio, los iniciados sintieron que el mundo respiraba. No era metáfora. La materia tembló con el mismo ritmo que sus corazones. Algo se reveló sin forma, un patrón que aún hoy se repite en los sueños de los que recuerdan. A veces basta con detener la mente para que la realidad se vuelva líquida. Cuando lo haces, los límites se disuelven y las formas se funden unas en otras. El cielo no está arriba ni la tierra abajo. Hay un punto donde ambas cosas se confunden, y en ese punto, todo vibra con una misma melodía. Lo que llamas tú y lo que llamas mundo son notas de una sola escala. La frontera entre lo interno y lo externo no existe. Fue un malentendido de la percepción. Thoth lo explicó con una figura que los sacerdotes copiaron una y otra vez en los muros de Hermópolis. Un círculo dentro de otro círculo, separados por una línea que no se puede ver, solo sentir. Esa línea es tu conciencia. Detrás de cada sensación hay un origen invisible, un gesto anterior al tiempo que lo sostiene todo. Los que aprendieron a mirar más allá del velo descubrieron que la realidad no está hecha de cosas, sino de relaciones, de distancias que respiran. Todo se mueve, nada reposa. Y sin embargo, en el centro del movimiento hay un punto inmóvil, un ojo que ve sin mirar, una quietud que contiene todas las velocidades. Ese es el punto de Thoth. No está en el cielo ni en la tierra, sino entre ambos. Como el instante exacto en que el día deja de ser noche sin que nadie note el cambio. La mente intenta seguir estas palabras, pero el alma ya las conocía. Lo sientes cuando el cuerpo se aquieta y un escalofrío, leve pero nítido, te recorre sin motivo aparente. No es emoción, es recuerdo. Has estado aquí antes, en algún pliegue del tiempo donde la arena aún brillaba como polvo de estrellas y los templos no tenían techo porque la enseñanza era el cielo mismo. Allí, un escriba de ojos dorados te entregó una tabla que no podías leer, grabada con símbolos que parecían moverse según tu respiración. Te dijo, no busques entender, busca resonar. Y luego todo se disolvió en luz. Ahora esa luz regresa disfrazada de palabras, pero las palabras no son la enseñanza, son el espejo. Cuando se reflejan en la mente adecuada, se abren como puertas. La verdadera comprensión no consiste en acumular significados, sino en recordar el sonido que hay debajo de ellos. Cada frase que pronuncias, cada pensamiento que mantienes, vibra en un rango preciso, y ese rango es tu firma energética. No la puedes falsificar. El universo la reconoce antes que tú. Por eso hay lugares que te llaman, personas que te inquietan, símbolos que te conmueven sin motivo. No son señales externas, son partes de ti que resuenan en otra octava. Escucha con el cuerpo.
Hay algo en la voz que no pertenece a la voz. Un hilo fino, casi inaudible, que atraviesa el aire y toca la zona exacta donde nace tu atención. Si logras seguirlo, el mundo empezará a responder. No de inmediato, no con milagros visibles, sino con un tipo de precisión silenciosa, coincidencias, pausas, repeticiones, miradas, el lenguaje del campo. Todd enseñó que el universo no obedece a las palabras, sino a la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Cuando esa coherencia se alinea, el campo se organiza solo. No hay que ordenar nada, basta con dejar de desordenarlo. Mira de nuevo a tu alrededor. El mundo no está quieto esperándote, te está imitando. Si vibras confusión, verás caos. Si vibras claridad, la forma se ordena. No es magia, es simetría. La creación es un espejo que repite tu frecuencia. Lo que llamas destino es solo el eco de tus propias ondas. Por eso, antes de mover el mundo, debes aprender a escucharte. Pero escucharse no es pensar más fuerte. Es entrar en el silencio donde la mente ya no manda. Ese silencio es una cámara. Allí no hay preguntas ni respuestas, solo vibración. En esa vibración, todo se entiende sin necesidad de entender. Y entonces algo sucede. El miedo pierde sentido. La duda se disuelve. Y por un instante sientes que nada te falta porque tú y el universo son el mismo latido. En ese instante, el tiempo se pliega. No sabes si estás recordando o imaginando. Ves figuras que no sabes si son tuyas o del aire. Una pluma cayendo en cámara lenta. Un ibis que cruza el horizonte. Una tabla que brilla desde dentro. Todo sucede y no sucede a la vez. Y en medio de ese desorden perfecto, una certeza se instala, serena y absoluta. Nunca has estado separado de lo que buscas. Solo habías olvidado el tono. Ahora el tono regresa. La memoria no siempre llega como una imagen. A veces aparece como un pulso, un roce leve en el pecho, una intuición sin argumento que se repite hasta volverse verdad. Es la manera en que la conciencia se recuerda a sí misma a través de los cuerpos que habita. Así trabaja Todd. No dicta, susurra, no enseña, provoca. Coloca en el aire una vibración tan pura que obliga a tu atención a girarse hacia adentro, porque nada realmente nuevo puede entrar en un espacio saturado de ruido. Por eso el silencio no es ausencia de sonido, sino el estado natural del alma cuando ha dejado de traducir el mundo. En ese estado, el universo comienza a desplegar su gramática secreta. Esa gramática no tiene letras, sino ritmos. Cada fenómeno vibra según una ley que los antiguos llamaron correspondencia. Lo de arriba refleja lo de abajo. Lo de adentro modela lo de afuera. Las pirámides se construyeron con esa matemática invisible. Triángulos de piedra imitando triángulos de luz. Los sacerdotes decían que quien comprendiera esa correspondencia podía conversar con el cielo, no a través de plegarias, sino de resonancia. Cuando un corazón late al mismo compás que la creación responde. Es entonces cuando la voluntad se vuelve destino. Nadie puede explicar del todo cómo ocurre ese diálogo.
pero todos lo han sentido alguna vez. El instante en que una palabra ajena parece escrita para ti, o cuando un encuentro fortuito resuelve una duda que no habías pronunciado. Son grietas en la superficie de lo real. Todd decía que cada grieta es una invitación, una fisura por donde la luz recuerda su camino. Si prestas atención, verás que nada está roto. Solo son portales a una dimensión donde el tiempo no tiene prisa. Los hermetistas llamaron a ese plano la cámara del aliento. En sus manuscritos, esa cámara no estaba en los templos ni en las estrellas, sino dentro del pecho humano. Allí el soplo divino entraba y salía, y con cada ciclo la materia se renovaba. Hoy lo llamarías respiración, pero la respiración es apenas la sombra de un acto más profundo, el movimiento del espíritu en tu interior. El aire no te mantiene vivo, te recuerda que ya lo estás. Cada inhalación es un pacto. El universo entra en ti. Tú entras en el universo. Cada exhalación es una ofrenda. Devuelves al todo una parte de ti. Esa danza invisible es el lenguaje más antiguo. Quien domina ese ritmo no necesita palabras para crear. Basta una intención sostenida, un pensamiento alineado con el corazón. Entonces la vibración se convierte en forma, no porque el mundo te obedezca, sino porque ya no hay distancia entre tú y él. Los alquimistas lo sabían. El oro no era metal, era estado. La transmutación no consistía en cambiar la materia, sino en refinar la conciencia hasta que se volviera luminosa. Y una vez que brillaba, todo lo que tocaba adoptaba su resplandor. Así opera la mente universal. Nada existe fuera de ella, y sin embargo se manifiesta en infinitas maneras. Thoth la llamó la gran mente, el origen, no como una figura paternal, sino como un océano donde cada pensamiento humano es una ola. Algunas olas se disipan al instante, otras se repiten tanto que terminan creando corrientes. Esas corrientes son las que llamas historia, cultura, destino colectivo. Si quisieras cambiar el curso del río, tendrías que modificar la frecuencia de tus pensamientos, pero eso no se logra con esfuerzo, sino con comprensión. Entender que lo que piensas no es privado, es vibración compartida. Cada juicio, cada miedo, cada deseo deja su trazo en el campo. Por eso el autoconocimiento no es egoísmo, es higiene del universo. En las escuelas herméticas se decía que el iniciado debía aprender a escuchar su propio eco, no el sonido que produce al hablar, sino el que deja al existir. Todo acto, incluso el más mínimo, produce resonancia. Una mirada sostenida, un gesto de ternura, un pensamiento compasivo alteran el entramado de lo real. Nada se pierde. Cada vibración encuentra su destino en la vasta red de lo que es. Si comprendieras la magnitud de esa red, hablarías menos y observarías más. Porque el silencio tiene una fuerza que las palabras apenas imitan. Es en ese silencio donde Thoth aún respira, no como un recuerdo de civilizaciones extinguidas, sino como presencia viva que atraviesa los siglos. Algunos lo llaman Hermes, otros Enoch, otros simplemente el escriba, pero el nombre es irrelevante. Lo importante es la función, custodiar el conocimiento que no puede ser escrito, solo evocado,
Cada vez que un ser humano se detiene a contemplar el misterio en lugar de explicarlo, Todd despierta un poco más. No está en los templos de piedra. Está en la conciencia que se atreve a mirar sin exigir comprensión. Si permaneces en ese estado, el tiempo suficiente, algo en ti empieza a reordenarse. Los pensamientos dejan de perseguirse entre sí. Las emociones encuentran su cauce. El cuerpo se aquieta. No porque hayas hecho nada extraordinario, sino porque has dejado de interferir. Lo extraordinario no ocurre fuera. Ocurre cuando cesa la resistencia. Y entonces la realidad muestra su rostro más sencillo, una vibración pura que contiene todas las demás, un tono que se sostiene incluso cuando el ruido del mundo sube y baja. Ese tono eres tú antes de tener un nombre, antes de la historia, antes del lenguaje. Allí la vida y la muerte pierden su frontera. Y lo único que queda es presencia. Presencia. Esa palabra que parece pequeña y sin embargo guarda el secreto de todos los templos. Los sabios decían que quien podía permanecer presente en medio del caos ya había cruzado el umbral, porque la presencia no huye del mundo, lo ilumina. No se aferra a la forma, la deja ser, y al dejarla ser, la libera. Ese es el verdadero poder, el poder que no domina ni posee, el poder que sostiene sin imponerse, la fuerza suave que mantiene girando los astros, la misma que mantiene latiendo tu corazón. Todo lo que existe se mueve dentro de esa fuerza. Algunos la llaman amor, otros vibración, otros simplemente la ley. Pero el nombre no altera su esencia. La ley vibra. Tú vibras. Y en esa correspondencia el universo se conoce a sí mismo. Cada despertar humano es un recordatorio de su propia perfección. Todd lo sabía, y por eso nunca buscó discípulos. Solo dejó espejos. Esos espejos son palabras, símbolos, silencios. No te dicen quién eres. Te devuelven tu reflejo hasta que aprendes a verlo sin miedo. Cuando por fin lo ves, comprendes que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia el centro. Que las pirámides, los rituales, los mantras eran solo mapas para regresar a casa. Que la casa no está en el desierto ni en los cielos, sino en ese espacio diminuto entre una inhalación y otra, donde nada falta porque todo está. Allí el universo canta en voz baja, y si guardas silencio por un instante, tal vez escuches tu verdadero nombre resonando en la misma nota que dio origen a las estrellas. A veces ese nombre no suena con palabras, sino con sensación, un estremecimiento leve en el vientre, una expansión detrás de los ojos, un temblor que no duele pero lo cambia todo. Es la manera en que la energía te recuerda que no estás separado. Cuando la conciencia toca su propia raíz, la materia se vuelve dócil, el aire parece más denso, la luz más lenta, el cuerpo más ligero. Nada visible ha ocurrido, pero todo es distinto. Has rozado el punto donde lo invisible se hace tangible. Los iniciados lo llamaban el instante sin tiempo. En él, lo que fue y lo que será se mezclan. Y por un momento, el alma percibe la totalidad como un solo acto. Los antiguos decían que ese instante
Era la firma de Todd en el tejido del universo, que su vibración se mantiene entre los segundos, justo en el hueco donde el reloj no alcanza. Allí mora la sabiduría que no envejece. Quien logra entrar en ese espacio ya no teme al cambio, porque comprende que la transformación no destruye, revela. Las formas mueren, pero la frecuencia que las sostiene permanece. Es la ley que respira bajo todas las leyes, y comprenderla no es acumular ideas, sino disolverse en ellas hasta que la frontera entre observador y observado se disuelva. Las culturas que heredaron su enseñanza lo intuyeron cada una a su modo. Los védicos lo llamaron Spanda, la vibración sagrada del ser que palpita en cada átomo. Los chamanes americanos hablaban del gran soplo que atraviesa todas las criaturas. En Egipto se decía que cuando el ibis desplegaba sus alas, el cielo recordaba el orden. Todo era metáfora de lo mismo, una conciencia en movimiento, un pulso divino que nunca se detiene. Y lo asombroso es que ese pulso está también en ti. No tienes que buscarlo en templos ni escrituras. Basta con cerrar los ojos y escuchar entre los latidos. Pero escuchar no es oír. Escuchar es disolver el yo que interpreta. Cuando la mente deja de intentar nombrar lo que siente, la vibración comienza a traducirse por sí sola. La sientes como calor, como presión, como una ola que sube desde la base del cuerpo y se eleva hasta la coronilla. No obedece a tus deseos, obedece a tu atención. Allí donde miras con sinceridad, la energía se organiza. Por eso los sabios decían que la mirada pura era oración, no la que pide, sino la que reconoce. Cuando observas sin intención de poseer, la realidad se ofrece. Entonces ocurre el verdadero milagro. La dualidad se pliega. No hay dentro ni fuera, ni arriba ni abajo. El universo se experimenta a sí mismo a través de tus ojos, y tú, sin entender cómo, te vuelves testigo y causa al mismo tiempo. Comprendes que cada pensamiento es semilla, cada emoción, agua, cada acto, luz, y lo que florece en el campo del mundo depende de cómo combines esos elementos. No existe castigo ni recompensa, existe resonancia. La vibración que emites regresa multiplicada, no por moral, sino por coherencia. Todd lo explicó con una imagen simple, una cuerda tensada entre dos puntos. Si uno vibra, el otro responde. El humano vibra, el cosmos responde. Así de sencillo, así de exacto. No es metáfora, es física del alma. Pero el ser humano olvidó la cuerda. Creyó que estaba solo y comenzó a gritar hacia el vacío esperando respuesta. Y el universo, paciente, siguió respondiendo con ecos que nadie reconocía. Cada crisis, cada pérdida, cada coincidencia era el eco intentando recordarte la cuerda, no para castigarte, sino para devolverte a la música. Y ahí está el núcleo de la enseñanza hermética. Nada ocurre fuera de ti. El mundo no te sucede, te refleja. Lo que llamas realidad es la resonancia de tu propio campo vibratorio. Cuando estás alineado, la vida fluye. Cuando te fragmentas, el flujo se detiene. Pero incluso en el caos hay propósito.
Las turbulencias no destruyen la corriente, la profundizan. Cada dificultad es una nota grave necesaria para que la melodía complete su espectro. Lo comprendieron los iniciados que cruzaban las cámaras de Amenti. La oscuridad no es el enemigo, es el maestro del contraste. En esas cámaras, según las leyendas, los discípulos de Thoth enfrentaban sus propias sombras no con lucha, sino con reconocimiento. Se les enseñaba a ver el miedo como una frecuencia baja, no como un pecado. Y al observarlo sin juicio, esa frecuencia se elevaba por sí sola. Era alquimia vibracional pura, convertir la densidad en luz por la sola fuerza de la conciencia. Ningún dios intervenía. El dios era el acto de mirar con presencia. Cuando entiendes eso, todo cambia. Dejas de huir de tus emociones. Dejas de dividir el mundo en bueno o malo. Descubres que incluso el error tiene su geometría. El caos es solo la armonía que todavía no has comprendido. Entonces la vida se vuelve maestra y el dolor un portal. Lo que dolía empieza a hablarte. Te muestra las zonas donde tu energía se rompió, los lugares donde dejaste de escucharte. Y si permaneces en silencio frente a ese dolor, sin intentar repararlo, él mismo se reordena. Porque el campo sabe cómo volver al equilibrio si dejas de interferir. Esa es la medicina olvidada de Thoth, la curación como regreso, no como conquista. El cuerpo, la mente y el alma son tres notas de un mismo acorde. Cuando una desafina, las otras dos intentan compensar. De ahí nacen la fatiga, la ansiedad, la enfermedad. No son castigos, son correcciones, señales de que tu melodía necesita reajustarse. Y el reajuste comienza con la escucha, no con el análisis, sino con la quietud que permite sentir lo que realmente vibra detrás del síntoma. La ciencia moderna empieza a rozar esta verdad sin nombrarla. Descubre que las células responden a los estados emocionales, que la materia se organiza según la atención que recibe, que el observador modifica lo observado, lo que los sabios de Hermópolis sabían por intuición. Los laboratorios comienzan a medirlo, pero mientras lo llaman energía, Thoth lo llamaba espíritu. Y el espíritu no se estudia, se experimenta. Esa experiencia, sin embargo, no se obtiene por técnica ni por rito. Llega cuando la conciencia se vuelve transparente, cuando ya no necesita probar nada, ni demostrar, ni buscar aprobación. Entonces la vibración se estabiliza. Es como un lago que deja de agitarse y, en su calma, refleja las estrellas. Allí, todo lo que miras te devuelve el rostro de lo eterno. No hay diferencia entre contemplar el cielo o cerrar los ojos. Ambos conducen al mismo lugar. Y ese lugar, aunque lo olvides, nunca te abandona. Es tu punto de origen, la frecuencia que te sostiene incluso cuando no la recuerdas. Allí, en el silencio entre dos respiraciones, el universo te pronuncia entero, sin letras, sin forma, solo vibración. En ese silencio algo empieza a organizarse por sí mismo, como si una inteligencia invisible tomara las riendas de lo que tú llamabas azar. La mente quiere intervenir, clasificar, entender,
Pero el cuerpo sabe que lo mejor es quedarse quieto, dejar que el orden profundo cumpla su tarea. Es una sensación extraña. No haces nada y, sin embargo, todo se acomoda, como si la vida hubiera estado esperando este instante para moverse sin resistencia. Los antiguos decían que así nacen las revelaciones, no cuando fuerzas el conocimiento, sino cuando te vuelves permeable a él. La sabiduría no entra, emerge, como un loto que sube del fondo de las aguas sin mancharse. A medida que esa comprensión se expande, comienzas a ver patrones donde antes solo veías casualidades. El vuelo de un pájaro se convierte en una señal. Un ruido repetido en la noche se vuelve mensaje. El ritmo de tu respiración coincide con el rumor del viento. No estás delirando, estás sintonizando. El universo no cambia, tú cambias el nivel desde el que lo percibes. En esa sintonía se revela lo que Thoth llamó la geometría oculta, la estructura vibratoria que conecta todas las cosas, cada emoción, cada idea, cada átomo sigue esa arquitectura perfecta. Aunque la mente humana no pueda abarcarla, es el lenguaje anterior al lenguaje, el código que une lo visible con lo invisible. Cuando logras sentirlo, el miedo pierde fundamento. Ya no necesitas controlarlo todo porque comprendes que la corriente sabe más que tú. Los sabios egipcios representaban esa comprensión con un símbolo sencillo, una espiral que se expande desde el centro y vuelve al centro, eternamente. El camino del alma no es una línea recta hacia la luz, es un círculo que se profundiza. Cada vez que crees avanzar, en realidad, estás volviendo. Volver no es retroceder, es recordar. Por eso Thoth enseñaba que la evolución espiritual es una memoria recuperada, no una meta. Todo lo que buscas ya fue alcanzado, solo estás aprendiendo a verlo. Entonces descubres que el conocimiento no está afuera, sino en la textura misma de tu presencia. El cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en instrumento. No necesitas huir de la materia para alcanzar lo divino. La materia es la puerta. Cada célula es una chispa de la conciencia universal condensada. Cada movimiento, una plegaria encarnada. Si respiras con atención, si caminas sin perderte, si observas sin juicio, comienzas a percibir la vibración de la que todo está hecho. Y cuando esa percepción se hace continua, la separación se disuelve. Los iniciados de Amenti relataban que en el momento de la visión, el mundo se desdoblaba. Podían ver simultáneamente la piedra y la energía que la sostenía, el cuerpo y la luz que lo animaba, la palabra y el pensamiento que la precedía. En ese estado no había jerarquías. Lo material y lo espiritual eran el mismo acto contemplado desde distintos ángulos. El dolor no desaparecía, pero dejaba de ser enemigo. Comprendían que incluso el sufrimiento es un ritmo necesario para mantener la danza de los opuestos. Y con esa comprensión llegaba la serenidad. El alma reposaba sin necesidad de explicar. En algún punto de este proceso, el tiempo empieza a perder peso. Los días se vuelven permeables. Los recuerdos se mezclan con visiones de lo que aún no ha pasado. No se trata de adivinación, sino de sincronía. Cuando vibras en armonía con el campo, las líneas temporales se doblan para coincidir contigo.
Lo que necesitabas aparece en el momento justo, no porque lo hayas pedido, sino porque lo reconociste. La realidad es maleable para quien vibra en coherencia, y la coherencia no es rigidez, es flexibilidad lúcida, la capacidad de moverse sin romperse. En ese punto comprendes por qué Todd era llamado el escriba del tiempo, no porque lo midiera, sino porque lo tejía. El tiempo no transcurre, se escribe, se borra, se reescribe. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto es una palabra en el pergamino invisible del universo. Y tú, sin saberlo, llevas toda la vida escribiendo tu historia con vibración. Lo que crees que es destino es simplemente la frase que olvidaste que tú mismo trazaste. Al recordarlo, recuperas la pluma. Ya no eres prisionero del relato. Te conviertes en su autor. Pero escribir con conciencia no es dictar caprichos al universo. Es alinear la intención con el pulso del todo. Los antiguos decían, no pidas, afina. Si tu deseo contradice la armonía, se dispersa. Si la acompaña, se manifiesta sin esfuerzo. Por eso el poder de Todd no residía en su conocimiento, sino en su silencio, en saber esperar el momento exacto en que el verbo debía pronunciarse, porque las palabras, cuando nacen del centro, no informan, crean. Una palabra emitida desde la frecuencia correcta es un acto de nacimiento. Cuando hablas desde esa profundidad, el mundo responde de inmediato. Las coincidencias se multiplican. Los rostros familiares te miran de otro modo. Los espacios parecen tener memoria. No porque la realidad cambie, sino porque tú has entrado en su ritmo. Has dejado de ser espectador para convertirte en nota consciente dentro de la sinfonía. Y al hacerlo, percibes que la melodía no tiene final. La vida no va hacia la muerte. La vida se recicla en infinitos comienzos. Cada cierre es preludio. Cada pérdida, un regreso. Esa es la esencia de la inmortalidad que Thoth enseñó a los antiguos faraones. No prolongar la carne, sino recordar que el espíritu no cabe en ella. Morir no es extinguirse, es mudar de frecuencia. El cuerpo cae como hoja, pero la vibración continúa su viaje. Y quien aprende a reconocer su propia frecuencia en vida, no teme ese tránsito, porque sabe que nada muere, todo se transforma. La muerte es el último espejismo de la mente que aún cree en fronteras. Entonces la comprensión se vuelve ternura. Miras a los otros y ya no ves enemigos ni extraños, solo variaciones del mismo tono que resuena en ti. La compasión surge sin esfuerzo, como un reflejo natural de la unidad recordada. No hay mérito en ella. Es el funcionamiento normal de la conciencia despierta. Esa compasión no se predica, se irradia. Su sola presencia ordena lo que la rodea, como el sol que no elige a quién iluminar. Y en esa irradiación reconoces que el propósito de toda vida es expandir la vibración que somos, hasta que no quede sombra que no haya sido tocada por la luz. Así, lentamente, el universo vuelve a ser canción. Una canción que no pertenece a nadie, que se canta a sí misma a través de cada forma. Tú eres una nota en esa canción, pero también el oyente y el silencio entre los sonidos. Y cuando el alma comprende eso, ya no necesita buscar,
porque ha encontrado lo único que nunca se pierde, el ritmo eterno que late bajo todo lo que existe. Ese ritmo no se oye con los oídos, se percibe con la médula, con la piel, con la mirada que no mira nada en particular y, sin embargo, lo ve todo. Cuando te fundes con él, desaparece la necesidad de certeza. Ya no hace falta que el mundo tenga sentido, porque el sentido eres tú respirando. Los antiguos lo llamaban Ma'at, la armonía que sostiene el universo. No es equilibrio perfecto ni paz inmutable, es la oscilación justa entre las fuerzas. El día y la noche, el orden y el caos, la creación y la disolución se alternan sin contradecirse. Todo lo que vibra cumple con esa ley, incluso el pensamiento. Por eso Todd decía que pensar es crear, no en el sentido trivial de imaginar cosas, sino en el sentido sagrado de emitir geometría. Cada pensamiento es una forma en el campo. Algunos se disipan como humo, otros persisten como estructuras de realidad. Los pensamientos sostenidos por emoción se vuelven sólidos, y los sostenidos por amor se vuelven luminosos. Esta es la alquimia mental, la misma que los hermetistas convirtieron en doctrina siglos después. Pero su raíz es más simple. Lo que sientes organiza el universo a tu alrededor. El corazón no es solo un músculo, es un compás vibratorio. Sus pulsos marcan el ritmo de tu campo energético. Cuando ese ritmo se desajusta, toda la realidad a tu alrededor tambalea, porque el campo siempre obedece al corazón, no al deseo ni a la razón, sino al pulso. Thoth enseñaba a los iniciados a escuchar ese pulso hasta poder sostenerlo sin interferencia. Era una disciplina silenciosa. No pensar, no pedir, solo latir en sintonía con el cosmos. En ese estado, las respuestas aparecían antes de las preguntas. Los caminos se abrían sin esfuerzo. La mente moderna ha olvidado esa escucha. Vive como un tambor golpeado por 1000 pensamientos ajenos. Su ruido interno es tan constante que ya no percibe la música de fondo. Pero la música sigue ahí, esperándote, como una corriente subterránea que nunca dejó de fluir. Cuando logras detener el tambor, el río vuelve a escucharse, y en ese rumor suave, la verdad se desliza como un pez de luz. No llega con fanfarria, llega con naturalidad, como algo que siempre estuvo y simplemente vuelve a ocupar su lugar. Los textos antiguos describen ese momento con símbolos. En algunos papiros, el ibis deposita una pluma sobre el corazón del iniciado. Si el corazón pesa menos que la pluma, el alma asciende. Si pesa más, desciende. No se trata de juicio, sino de vibración. El alma ligera es la que no acumula densidad emocional, la que no retiene odio ni miedo. Ser ligero no es huir del dolor, es atravesarlo sin quedarse atrapado. La pluma no mide moral, mide ritmo, cuando tu frecuencia vibra en armonía con el todo. La puerta se abre, y esa puerta no lleva a otro mundo, lleva al mismo mundo visto desde el alma. Todo lo cotidiano se transfigura, el sonido de un pájaro, una sombra en la pared, una palabra cualquiera, adquieren profundidad. Es como si la realidad hubiera cambiado de textura.
No hay milagros ni luces deslumbrantes, solo una claridad que no se puede explicar. Las cosas no dejan de ser lo que son, pero su ser se vuelve sagrado. La piedra sigue siendo piedra, pero ahora sabes que vibra. Y ese saber basta para que todo el universo cambie de tono. Cuando Todd hablaba de ver más allá de la materia, no hablaba de visiones espectaculares, sino de presencia. Ver más allá es ver más adentro. Es mirar sin la pantalla de los nombres, sin el velo de la utilidad. La mente humana clasifica, compara, evalúa, pero la visión de Todd no juzga, contempla. En la contemplación, todo se iguala. El insecto y la estrella tienen la misma dignidad. Nada es pequeño ni grande, solo hay grados de vibración. Y cuando alcanzas a percibir eso, la jerarquía del mundo se derrumba. Lo divino deja de estar arriba, está aquí, respirando contigo. Entonces el amor deja de ser emoción para volverse ley física. No un sentimiento que va y viene, sino la fuerza que mantiene unido el tejido del cosmos. La compasión ya no es virtud, es coherencia. Cuidar al otro es cuidarte a ti, porque el otro es la parte de ti que vibra en otra frecuencia. Da igual que se trate de una persona, un animal o una piedra, todo comparte la misma raíz vibracional. Por eso los sabios tocaban la tierra antes de hablar, para recordar que toda palabra debía estar anclada en lo vivo. El lenguaje que usas es también vibración. Cada sílaba es un golpe de energía en el campo. Cuando hablas con ira, tu voz corta. Cuando hablas con amor, tu voz teje. Las palabras no son neutras. Por eso en las escuelas herméticas el habla era un arte sagrado. Se enseñaba a pronunciar desde el diafragma, no desde la garganta, porque el aliento que pasa por el corazón carga intención. Pronunciar con conciencia era una forma de magia, la verdadera magia. Alterar la frecuencia del entorno a través de la pureza del verbo. Hoy, sin templos ni rituales, esa enseñanza sigue viva cada vez que eliges hablar desde la verdad. No importa si tus palabras son simples, lo que importa es desde dónde las pronuncias. Si nacen del miedo, destruyen. Si nacen de la presencia, curan. En cada conversación tienes la oportunidad de reconfigurar el campo, de sembrar vibración luminosa en medio del ruido. Todd no está en las escrituras antiguas, está en cada acto que nace desde la coherencia. Cuando descubres eso, la vida entera se vuelve ceremonia. No necesitas incienso ni mantras. Cada respiración es una ofrenda. El acto de caminar, de mirar, de pensar se vuelve ritual. El alma despierta no hace más cosas, las hace de otro modo. Ya no vive en fragmentos, vive en totalidad. Y esa totalidad es silenciosa, porque no necesita defenderse. En ella, el pasado y el futuro se disuelven como humo. Solo queda el ahora, ese punto exacto donde la vibración se vuelve consciente de sí misma y sonríe, sabiendo que nunca dejó de ser el todo que buscaba. Cuando la vibración se reconoce a sí misma, algo antiguo despierta. No es un pensamiento ni una visión, sino una certeza que no cabe en las palabras. Es el eco de una promesa que hiciste antes de tener cuerpo. Recordar. Recordar no como ejercicio de memoria,
sino como retorno a la frecuencia original. En ese retorno, el alma deja de buscar. Se da cuenta de que todo lo que anhelaba ya estaba aquí, cubierto por capas de ruido, de miedo, de olvido. Cada respiración se vuelve una excavación en el tiempo. Con cada exhalación, una capa cae. Y cuando las capas son lo suficientemente delgadas, la luz pasa, no una luz exterior, sino una claridad interna, una lucidez que no depende de los ojos. Esa luz no llega con estruendo, llega como un suspiro que te atraviesa y se queda. A partir de ahí, lo que llamabas vida se reorganiza, no porque cambie el mundo, sino porque ha cambiado tu modo de tocarlo. La realidad responde a tu presencia como un instrumento a las manos de quien lo afina. Las disonancias se vuelven melodías, las pérdidas se vuelven lecciones, y el dolor, un recordatorio de lo que aún necesita vibrar más alto. Thoth decía que el alma que comprende su frecuencia deja de sufrir porque entiende el propósito del movimiento. Nada se pierde, todo se transforma en resonancia. Los iniciados sabían que el despertar no era un ascenso, sino una expansión. No se sube hacia la luz, se abre hacia ella. La conciencia se dilata hasta incluir lo que antes rechazaba. Ya no hay enemigos, ni errores, ni límites. Todo entra en el mismo círculo, lo sagrado. Esa comprensión no te vuelve perfecto, te vuelve real, te hace humano con mayúsculas, porque ya no temes tu sombra. La abrazas, la reconoces como parte del mismo pulso que te hace respirar, y al hacerlo, algo en el universo se alivia. La sombra también estaba esperando ser comprendida. A medida que integras esa verdad, la energía cambia de textura. Sientes el cuerpo más transparente, como si estuviera hecho de un material más fino que la carne. La mente ya no es un torbellino. Se vuelve un lago donde las imágenes se reflejan sin distorsión. Las emociones ya no te arrastran, fluyen como corrientes dentro del mismo río. En ese estado, no necesitas decidir. Las decisiones se toman solas porque ya no hay separación entre lo que piensas y lo que es. La acción nace del mismo lugar que la contemplación. Eso es el equilibrio hermético. Movimiento en reposo, reposo en movimiento. De pronto comprendes lo que los sabios querían decir cuando hablaban del ojo que ve a través del tiempo. No es un órgano ni una visión mística, es la percepción sin juicio, la mirada que atraviesa las formas y reconoce el patrón. Lo que antes parecía caos, ahora es ritmo. Lo que parecía pérdida, reajuste. Lo que parecía destino, elección. Ves el entramado invisible que une los acontecimientos. La urdimbre de significados que sostiene la historia personal y la colectiva. Y ese ver no te distancia, te vuelve humilde, porque entiendes que la conciencia no te pertenece. Tú le perteneces a ella. El conocimiento deja de ser acumulación y se convierte en comunión. No sabes más, eres más. Cada fragmento de la realidad se siente íntimo, como una extensión de tu propio ser. Miras una hoja moverse y percibes en ella la misma inteligencia que guía tu respiración. Escuchas un trueno y reconoces en su vibración el mismo impulso que hace latir tu corazón. Ya no existe afuera, todo es adentro.
desplegado. La mente humana lucha contra esa idea, pero el alma la acepta con la naturalidad de quien vuelve a casa. Entonces recuerdas la primera enseñanza de Todd. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Esa frase ya no es un concepto. Es experiencia. La sientes en los huesos, en la sangre, en el espacio entre tus pensamientos. Comprendes que incluso la quietud vibra, que incluso el vacío está lleno. Y ahí, justo en ese reconocimiento, la conciencia da un salto. Deja de preguntarse qué debe hacer y empieza a preguntarse cómo debe ser. Porque hacer sin ser es ruido, pero ser en coherencia es creación pura. Esa coherencia se manifiesta en lo pequeño, en cómo respiras cuando alguien te habla, en la intención con que tocas un objeto, en la calidad del silencio que dejas entre palabra y palabra. Nada escapa a la vibración. Cada gesto cuenta. La verdadera maestría no está en los grandes milagros, sino en la frecuencia cotidiana con que habitas lo que haces. El modo en que abres una puerta, en que miras a un desconocido, en que bebes agua. Todo eso genera campo. Y el campo, como el universo, responde sin juicio, sin demora, con precisión matemática. A medida que mantienes esa coherencia, la energía alrededor se purifica, no por esfuerzo, sino por afinación. La vibración alta no necesita imponerse. Basta con que sea. Lo denso se disuelve al contacto con lo claro, como la sombra ante la luz. Por eso los maestros no predican, irradian. Su sola presencia cambia la atmósfera, no porque hagan algo especial, sino porque han dejado de separarse de lo que son. Ser presencia es la enseñanza suprema. Y cuando la presencia se vuelve tu estado natural, la vida entera se convierte en una oración silenciosa que no pide, agradece. Agradecer sin motivo es el signo del iniciado, porque quien agradece por todo, incluso por lo que duele, ha comprendido la estructura del universo. Sabe que cada experiencia es una nota en la sinfonía de su expansión. Nada sobra. Nada está fuera de lugar. La perfección no es ausencia de error. Es inclusión de todo. Y al vivir desde esa gratitud, el alma emite una vibración tan estable que atrae lo que resuena con su paz. La realidad, entonces, se convierte en espejo amable. Lo que antes eran pruebas, se vuelven confirmaciones. Lo que era búsqueda, se vuelve celebración. Así se cierra el círculo y, al mismo tiempo, se abre. Porque el conocimiento de Thoth nunca termina. Es un río que no se detiene. Un canto que se transforma con cada voz que lo recuerda. Y ahora que lo has sentido, aunque no puedas explicarlo, sabes que algo en ti se ha alineado con ese canto. No necesitas entenderlo. Basta con permanecer, porque lo sagrado no se aprende, se habita. Y mientras permanezcas en esta frecuencia, el universo seguirá hablándote en el único idioma que nunca miente. La vibración. Esa vibración comienza a expandirse más allá del cuerpo, como una bruma luminosa que respira y se mueve contigo. No es una imagen, es una sensación. La piel deja de ser frontera.
El aire se vuelve extensión de tu propia sustancia. Por primera vez entiendes que el espacio no está vacío, es tejido, y tú eres uno de sus hilos conscientes. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto vibra en ese entramado universal y genera ondas que se propagan hasta donde la mente no puede imaginar. Todd decía que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en reconocer la red. El que sabe que todo está conectado no necesita controlar nada, porque sabe que al alterar su propio tono altera el conjunto. A partir de ahí, las jerarquías se disuelven. No hay arriba ni abajo, maestro ni discípulo, solo grados de claridad dentro de la misma luz. El saber deja de ser una escalera y se vuelve un círculo donde cada punto refleja a los demás. El sabio no enseña, recuerda junto a ti. En ese reconocimiento mutuo, la energía se multiplica. Dos conciencias resonando en la misma frecuencia generan una tercera vibración, más pura, más estable, capaz de abrir puertas que ninguna podría abrir sola. Así operaban los antiguos templos. No eran lugares de culto, sino cámaras de resonancia. Cada piedra estaba tallada según proporciones que amplificaban el sonido y la intención. Cuando los sacerdotes pronunciaban una palabra sagrada, el aire mismo se volvía instrumento, y el templo vibraba como un cuerpo vivo. Esa misma arquitectura existe dentro de ti. Tus huesos son columnas, tus órganos son cámaras, tu respiración es la corriente que mantiene el equilibrio. Si pudieras escucharte sin juicio, oirías un coro. Los átomos cantan, las células responden, la sangre marca el compás. Todo tu ser es un templo resonante, y cuando lo habitas con atención, la vibración se eleva de manera natural, sin técnicas ni fórmulas. Es la sintonía más antigua del mundo, la que une lo micro y lo macro en un solo pulso. Los antiguos sabían que el cuerpo no era cárcel del espíritu, sino su instrumento. Por eso lo cuidaban como se cuida un altar. No lo llenaban de abstinencias ni de excesos, sino de ritmo. Ritmo para dormir, ritmo para comer, ritmo para pensar. El desorden no viene del azar, sino de la pérdida del compás. Cuando te desvías de ese ritmo, la vibración se fragmenta y la energía se dispersa. No es castigo, es física sagrada. La forma siempre refleja el tono que la sostiene. La mente, cuando se calma, empieza a sentir ese pulso en todas partes. Ya no necesitas pruebas de la unidad, la percibes en el vuelo de un insecto, en el temblor del agua, en la pausa entre tus latidos. Te das cuenta de que todo está respirando contigo, que el universo no es un escenario donde actúas, sino un ser vivo que exhala cuando tú inhalas. Ese descubrimiento no produce euforia, sino quietud, una alegría inmóvil, tan profunda que se confunde con la paz. Y en esa paz aparece la memoria más antigua, la del origen, no como un recuerdo cronológico, sino como una certeza vibracional. Sabes, sin saber por qué, que hubo un momento fuera del tiempo en el que todo era conciencia pura, una expansión sin límites ni nombres, y de esa expansión naciste, no como individuo,
sino como nota. Cada alma es una frecuencia emitida por el todo para experimentarse a sí mismo desde otro ángulo. No hay propósito más alto que recordar esa pertenencia. Cuando lo haces, la vida deja de ser prueba y se vuelve danza. Los sabios lo representaban con la imagen de una serpiente que se muerde la cola. El principio y el fin son el mismo punto. Thoth, Hermes, Enoch. Todos los nombres que la humanidad le dio a la inteligencia del universo son ecos de esa misma forma. Una conciencia que se repliega sobre sí misma para conocerse. Y tú eres su mirada interior. El instante en que el infinito se observa a sí mismo a través de unos ojos humanos. Por eso, cuando te contemplas con verdad, el cosmos se reconoce. A medida que esta comprensión se asienta, el miedo al vacío se transforma en reverencia. La nada ya no asusta, se convierte en matriz. El silencio ya no es ausencia, es plenitud. Te das cuenta de que la quietud no está muerta, está embarazada de todas las posibilidades. Lo que llamas creación es solo el acto de escuchar lo que la nada quiere decir. Y la nada siempre canta. Su canto es la vibración primordial, el tono de fondo del universo que algunos místicos han oído como un zumbido constante, otros como una luz que pulsa detrás de los ojos cerrados. Ese sonido no proviene de fuera, sino de la intersección entre tu alma y el todo. Escucharlo es regresar. Entonces ya no necesitas símbolos, ni nombres, ni mitos. Pero si los usas, los ves por lo que son: puertas, la cruz, el ankh, la espiral, el triángulo. No son signos de poder, son coordenadas. Cada uno apunta a una relación geométrica entre vibraciones. Thoth los diseñó no para ser adorados, sino para recordar que el conocimiento verdadero no puede destruirse porque está codificado en la estructura misma del universo. Puedes olvidar los textos, quemar los templos, borrar los nombres. Pero mientras una mente humana sienta asombro ante la existencia, la enseñanza seguirá viva. Esa enseñanza, en su esencia, dice algo tan simple que el intelecto lo considera banal. Todo es conciencia, todo. La piedra, el fuego, el pensamiento, la sombra. Nada escapa a la mente universal. Comprenderlo es reconciliarte con todo lo que existe. Porque si todo es conciencia, nada está realmente contra ti. Lo que parece obstáculo es el modo que tiene el universo de recordarte tu poder creativo. Cada vez que algo te duele, te está mostrando la frecuencia donde aún olvidas quién eres. Y si lo miras sin resistencia, el dolor se convierte en maestro. Así el viaje deja de ser búsqueda y se vuelve reconocimiento. Ya no avanzas hacia la iluminación. Iluminas lo que ya está aquí. Tu caminar se hace más lento, pero más certero. Hablas menos, pero cada palabra lleva densidad. Miras menos hacia afuera y más hacia adentro, porque has descubierto que todo lo visible es un reflejo de una conversación invisible entre tu alma y el cosmos. Lo que ves no es el mundo, es tu vibración manifestada. Y cuando comprendes eso, la frontera final se desvanece. Ya no hay tú y el universo,
Solo hay vibración contemplándose, amándose, soñándose en infinitas formas de ser. Cuando esa comprensión se instala completamente, ya no hay vuelta atrás. Algo en ti se reconfigura de manera definitiva. Lo que antes era ruido ahora se percibe como música. Lo que era peso se vuelve levedad. Lo que era duda se disuelve en claridad. No una claridad mental, sino una lucidez vibratoria. Un saber sin palabras que atraviesa cada célula, cada pensamiento, cada gesto. La mente ya no necesita afirmarse, porque ha sido incluida en una inteligencia más vasta, una inteligencia que no razona, sino que siente con precisión absoluta. Entonces, sin buscarlo, comienzas a moverte de otro modo. Tus pasos tienen cadencia, tu voz tiene otra resonancia, tus ojos llevan una calma que antes no conocías. No es que la vida haya dejado de desafiarte, es que ahora comprendes la danza. Cada obstáculo, cada encuentro, cada silencio tiene su compás. Te descubres respirando con el mundo, no contra él. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de fluir con lo que es. La corriente ya no te arrastra, te sostiene. Los antiguos lo llamaban caminar en Ma'at, vivir en equilibrio con la vibración universal. No es un estado místico inalcanzable, es una práctica invisible. Consiste en mantener el eje aun cuando la realidad se mueva, en escuchar el ritmo detrás del caos y ajustar el paso sin perder la melodía. Todd decía que el verdadero sabio no busca quietud, busca ritmo, porque el universo nunca se detiene, y solo el que vibra con él puede permanecer en armonía. En ese estado, el tiempo se vuelve maleable. Lo sientes expandirse y contraerse como un pulmón. Hay días que duran segundos y segundos que duran siglos. Ya no te angustia la velocidad de los acontecimientos, porque sabes que el tiempo no te lleva. Tú lo moldeas. Cada pensamiento consciente modifica su curso. Cuando vives desde la presencia, los minutos se abren como flores y el instante contiene la eternidad. Por eso los maestros podían hablar con los siglos. No viajaban, resonaban, y esa resonancia tiene un efecto extraño. El mundo exterior empieza a responderte con una precisión que roza lo imposible. Las personas aparecen en el momento exacto. Los caminos se cruzan como engranajes invisibles. Los símbolos se repiten hasta volverse lenguaje. No es coincidencia, es correspondencia. Lo que vibra igual, se atrae. Lo que vibra distinto, se distancia. No hay azar, hay armonía. Lo que ocurre fuera es siempre una versión amplificada de lo que ocurre dentro. Cuando reconoces esa ley, el miedo se disuelve. ¿Cómo temer a algo que tú mismo emites? El sufrimiento no desaparece, pero se vuelve claro. Ya no es enemigo, es maestro. Te enseña a escuchar lo que aún vibra en desorden. En lugar de huir, te sientas con él. Lo observas, lo respiras y, poco a poco, el dolor cambia de frecuencia. Se suaviza, se abre, se transforma en comprensión.
Esa es la alquimia del alma, convertir lo denso en sabiduría. Ningún fuego externo la provoca, solo la presencia la permite. Con el tiempo, descubres que no eres el cuerpo, ni la mente, ni siquiera el alma en el sentido tradicional. Eres el campo que las sostiene, la frecuencia que las atraviesa. El cuerpo es tu instrumento, la mente tu traductor, el alma tu eco. Pero lo que realmente eres vibra más allá de toda forma. Eres la vibración original que se expresa en millones de octavas simultáneas, experimentándose como roca, agua, pensamiento, estrella. Y esa vibración no tiene principio ni fin. Es la respiración misma de la existencia. En los templos de Hermópolis, los iniciados solían meditar frente a espejos de obsidiana, no para ver su reflejo, sino para atravesarlo. Decían que quien podía mirar su propia sombra sin parpadear, encontraba el rostro de la eternidad. Porque la eternidad no está más allá del tiempo, está en la mirada que no teme. Al comprenderlo, la luz y la oscuridad dejan de ser opuestos. Se vuelven los dos extremos de una misma nota. La luz revela, la sombra enseña. La una no existe sin la otra. Y tú, en medio, eres el punto donde ambas se reconcilian. De esa reconciliación nace el verdadero poder, no el poder de dominar, sino el poder de sostener. El universo no requiere héroes, requiere coherencia, y la coherencia es el mayor de los actos mágicos. Cuando lo que piensas, sientes y haces vibran al unísono, la realidad se curva a tu paso, no porque la controles, sino porque ya no hay diferencia entre tú y ella. Eso es lo que Thoth quiso enseñar cuando entregó el símbolo del bastón y el círculo, la autoridad interior que nace de la unidad. Y es en ese punto donde comprendes que la divinidad no está arriba, sino en cada respiración consciente, en cada gesto impregnado de presencia. El despertar no te separa del mundo, te devuelve a él con los ojos abiertos. Ves el mismo cielo, las mismas calles, las mismas personas, pero todo brilla con una claridad nueva, no porque haya cambiado el paisaje, sino porque tú has cambiado la frecuencia desde la que lo percibes. El universo no se transforma, se revela. Entonces sabes que la búsqueda ha terminado. Pero la exploración, no. Porque el conocimiento de Thoth no se encierra en dogmas ni en templos, sino que se expande contigo. Cada acto cotidiano se vuelve enseñanza. Cada encuentro, iniciación, comer, caminar, reír, llorar, todo es vibración expresándose. Y mientras vibres en coherencia, mientras recuerdes el tono que eres, el universo seguirá mostrándote su rostro más íntimo, el de una conciencia infinita experimentándose a sí misma a través del milagro de ser tú. A medida que esa conciencia se afianza, comienzas a sentir la textura de lo invisible, no como una imagen mental, sino como una presencia tangible, densa, casi física. Es un silencio que respira, un vacío que late. Descubres que el espacio entre las cosas no está vacío, está lleno de intención. Cada átomo se comunica con el siguiente. Cada partícula murmura su nombre a la totalidad. No existe un punto donde la energía se interrumpa.
solo grados distintos de vibración. Y en el centro de ese tejido infinito, tú, no como observador, sino como hilo consciente que lo sostiene, empiezas a percibir el lenguaje del universo no a través de palabras, sino de resonancias. Las casualidades se vuelven mensajes, los encuentros se transforman en espejos, las pérdidas en revelaciones. Todo lo que sucede lleva una frecuencia precisa, una nota asignada a tu aprendizaje. Si sabes escuchar, el mundo entero te habla en clave. Un número repetido, una mirada que se cruza, un viento que cambia de dirección. Todo es correspondencia. El universo no grita, susurra. Y solo quien ha silenciado su ruido interno puede oír su música. Thoth lo llamaba la voz del silencio, el eco del espíritu que se manifiesta cuando la mente deja de interpretar, porque mientras la mente analiza, el alma espera, y cuando la mente se rinde, el alma canta. Ese canto no tiene melodía, pero organiza el caos. Lo que estaba disperso encuentra lugar. Lo que dolía se acomoda. Lo que parecía oscuro revela su propósito. Nada se pierde. Nada sobra. La vibración se autoajusta, como un río que, sin forzar, encuentra siempre su cauce. En ese punto, las preguntas se disuelven. Ya no necesitas respuestas, porque entiendes que el misterio no está para ser resuelto, sino para ser habitado. La comprensión se vuelve circular. Todo explica a todo. Ves cómo las estrellas reflejan tus pensamientos y cómo tus pensamientos alteran el curso de las estrellas. No metafóricamente, sino en un nivel de interconexión tan íntimo que la dualidad deja de tener sentido. No hay dentro ni fuera, arriba ni abajo, solo una expansión sin bordes. Y al aceptar esa expansión, el yo empieza a perder sus contornos. La identidad se suaviza, la historia personal se vuelve transparente. No desapareces, te vuelves amplio. Ya no cabes en el nombre que te dieron, ni en los roles que has jugado, no porque los rechaces, sino porque reconoces que son solo máscaras necesarias para un teatro temporal. Detrás de ellas, la presencia permanece intacta. Esa presencia no envejece, no se fragmenta, no muere. Es el mismo fuego que encendió el primer amanecer del cosmos, ardiendo ahora en forma de conciencia humana. Y entonces lo entiendes. El despertar no es alcanzar nada nuevo, sino recordar lo que siempre fue. No hay meta, hay retorno. Regresas al punto donde nunca estuviste ausente, pero que olvidaste al mirar demasiado hacia afuera. Cada inhalación te acerca, cada exhalación te entrega. Lo que antes llamabas iluminación ahora sabes que es intimidad. Intimidad con el instante, con la vibración, con el latido mismo del universo. Los antiguos decían que aquel que reconoce la unidad no necesita fe. La fe pertenece al que aún duda. El que ha sentido la vibración del todo ya no cree. Sabe. Pero ese saber no es arrogante, es humilde, porque al comprender la magnitud de la conciencia, reconoces tu pequeñez dentro de ella, y al mismo tiempo, tu inmensidad. La paradoja se vuelve evidente. Eres un punto diminuto y, sin embargo,
el infinito entero mirándose a sí mismo. En esa paradoja florece la verdadera sabiduría. No se trata de elegir entre luz y sombra, sino de sostener ambas sin romperte. La mente busca claridad, pero el alma busca totalidad. Y la totalidad incluye contradicción, misterio, vacío. Aprendes a amar lo que no entiendes, a honrar lo que no puedes explicar. Te das cuenta de que el sentido no está en comprender, sino en sentir la coherencia invisible que todo lo une. Esa coherencia es la voz de Thoth, resonando en el silencio detrás de cada pensamiento. Y a veces, en medio del ruido del mundo, sientes un instante de alineación perfecta. Todo se detiene: el aire, el sonido, el movimiento. Es como si la realidad respirara contigo. Ese instante no dura, pero deja una huella. Te recuerda que el tiempo no es enemigo, es vehículo, que la eternidad no está en los años, sino en la profundidad del momento. Y cada vez que tocas esa profundidad, la vibración se eleva un poco más, acercándote a lo que los antiguos llamaban la frecuencia del uno. Desde ese estado, la compasión ya no es virtud, es naturaleza. No surge del deber, sino del reconocimiento. Ves en los demás tu misma vibración en diferentes etapas de su danza. Ya no hay juicio, solo comprensión. Lo que antes rechazabas ahora abrazas, porque sabes que también es parte del todo que te forma. Incluso el error se vuelve sagrado, porque sin error no hay contraste, y sin contraste no hay aprendizaje. La unidad no anula la diferencia, la contiene, y así, poco a poco, la existencia deja de ser una lucha, no porque se vuelva fácil, sino porque entiendes que cada experiencia es una nota necesaria en la sinfonía. Ya no temes al final, porque el final es solo una transición de tono. La muerte no es cierre, es modulación. El alma cambia de frecuencia como quien cambia de melodía sin dejar de pertenecer a la misma canción. Y tú, al percibirlo, dejas de aferrarte. La vida fluye, y tú fluyes con ella, sabiendo que no hay caída cuando todo es movimiento. En ese fluir, la vibración se vuelve tan sutil que el lenguaje casi no alcanza. La palabra se disuelve, la mente calla, y solo queda presencia. Presencia pura. El punto donde lo humano y lo divino dejan de ser distintos. Donde el conocimiento no se transmite, se irradia. Donde el silencio no es ausencia, sino la forma más alta del sonido. Y en ese silencio, escuchas el eco de una voz sin origen que susurra, suave y eterna. Tú eres la vibración que sostiene al universo. Esa voz, que no viene de fuera ni de dentro, sino del punto donde ambas direcciones se disuelven. Continúa hablando sin palabras. Es un pulso, una onda que se repite, una respiración del universo recordándote que nunca hubo distancia entre tú y lo divino. Lo que llamabas búsqueda era solo el eco de esa voz empujándote a recordar. Lo que llamabas destino era la geometría de su vibración trazando el camino exacto para que te reencontraras con ella. Cada paso, cada error, cada caída, fueron acordes necesarios de la sinfonía que ahora puedes oír entera.
El mundo sigue igual, pero ya no lo miras con los mismos ojos. Donde antes veías materia, ves patrones. Donde antes veías azar, ves diseño. No un diseño mecánico, sino una arquitectura viva. Un fractal consciente que se expande con cada pensamiento que lo reconoce. La naturaleza ya no es exterior a ti, es tu cuerpo extendido. Las estrellas no están lejos, son puntos de luz en el tejido de tu propia conciencia. Todo está aquí, dentro, pulsando en la misma frecuencia que tu respiración. Entonces recuerdas lo que los sacerdotes de Amenti enseñaban en voz baja, que la mente del hombre es la puerta y su corazón, la llave, que quien alinea pensamiento y emoción abre los portales entre mundos, no mundos lejanos, sino planos vibratorios del mismo espacio que habitas. La dimensión no está en el lugar, está en la frecuencia. Subir no es moverse hacia arriba, es afinar la vibración hasta que la realidad responde en otra octava. Y cuando eso ocurre, lo imposible se vuelve natural. La sincronicidad se multiplica, el tiempo se curva, las barreras se disuelven, pero la tentación del ego aparece disfrazada de luz. El ego espiritual busca poseer la sabiduría, convertir el misterio en método, el silencio en discurso. Es sutil, brillante, convincente. Te dice que ya sabes, que ya has llegado, que estás por encima de los demás, y justo ahí comienza la verdadera prueba, porque el conocimiento sin humildad es fuego sin forma. Ilumina un instante y luego destruye. La sabiduría real no se proclama, se encarna, se vuelve invisible, silenciosa, útil. El sabio no busca seguidores, busca resonancia, no enseña a los demás, sino al campo que los une. Aprendes entonces el arte de desaparecer, de dejar que la vibración hable por ti. Ya no necesitas convencer ni explicar. Tu sola presencia, cuando es coherente, se vuelve mensaje. Eres como una piedra en el agua. No haces ruido, pero generas ondas que se expanden sin límite. Y aunque no veas a dónde llegan, sabes que llegan. Porque la energía no se detiene, solo cambia de forma. Cada acto de presencia es una ofrenda al universo, un recordatorio de su propia perfección. Con el tiempo, descubres que incluso las emociones más densas son expresiones de esa perfección. El miedo no es enemigo, es aviso. La tristeza no es falla, es purificación. La ira no es castigo, es impulso en busca de dirección. Cuando dejas de juzgarlas, se transforman. Lo que reprimía se convierte en fuerza. Lo que rechazaba se vuelve puente. La energía liberada por esa aceptación no solo te sana a ti, sana el campo, porque el campo responde al equilibrio de cada uno de sus hilos. Cuando tú te alineas, el universo respira más libre, y ahí comprendes el verdadero sentido del servicio. No es sacrificio, es sintonía. Servir no es dar más de lo que tienes, es vibrar tan alto que tu frecuencia eleve a los demás sin esfuerzo. No ayudas, recuerdas, no salvas, iluminas, no porque seas superior, sino porque has dejado de resistir. Has comprendido que la luz no lucha contra la oscuridad, la abraza
hasta que deja de ser sombra. Ese es el secreto que Todd guardó entre símbolos y metáforas, sabiendo que solo el corazón maduro podría entenderlo. En esa madurez, el concepto de poder se redefine. Ya no se trata de influir, sino de sostener, de mantener el tono incluso cuando el mundo desafina. El poder verdadero es estabilidad vibracional, es la calma que no se rompe en la tormenta, el fuego que no quema, la palabra que no hiere. Es el silencio que contiene todas las respuestas sin necesidad de pronunciarlas. Cuando lo sientes, sabes que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que el universo espera de ti, vibrar en coherencia con su origen. Entonces la vida se vuelve una extensión del templo interior. Cada amanecer es una iniciación, cada mirada un espejo sagrado. No hay lugar donde el espíritu no esté presente, porque todo es templo. La piedra, el polvo, la voz, la sombra, nada queda fuera del círculo. Y tú, consciente de ello, caminas con una reverencia silenciosa, no por obligación, sino por reconocimiento. Cada paso es un acto de adoración, cada respiración una plegaria que no pide, solo agradece. Y así, sin darte cuenta, te vuelves transparente. El universo te atraviesa sin resistencia. Ya no hay filtros, ni máscaras, ni necesidad de definirte. Eres canal. La energía entra, se mueve, sale. Eres puente entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad. Y en ese fluir, comprendes que la iluminación no consiste en ascender, sino en permitir. No se alcanza, se entrega. No se conquista, se recuerda. Es el regreso silencioso al centro, al punto donde todo comenzó y donde todo sigue siendo. Uno. Cuando llegas a ese punto, no hay fanfarria ni revelación repentina. Lo que sucede es más sutil, más profundo, más vasto que cualquier visión. Es un suspiro que se abre hacia adentro, un reconocimiento sin pensamiento. El universo entero parece detenerse un instante para mirarte, y tú comprendes que esa mirada no viene de fuera. Siempre fue la tuya. La distancia entre quien busca y lo buscado se desvanece, y lo único que queda es presencia pura, infinita, inmóvil y viva. Te das cuenta de que el viaje nunca fue una travesía hacia otro lugar, sino un retorno al instante que lo contiene todo. Los pasos, los siglos, las encarnaciones, las lecciones. Fueron solo círculos concéntricos alrededor de un mismo centro, el silencio. Y en ese silencio, Thoth no es figura, ni Dios, ni maestro. Es vibración, es conciencia. Es la geometría que respira detrás de cada cosa. No vino a enseñarte a escapar del mundo, sino a ver el mundo con ojos que ya no separan. Porque el verdadero despertar no te lleva arriba ni más allá. Te devuelve a la raíz de lo real. El cuerpo se siente ligero, pero más presente que nunca. Cada célula canta, no porque haya alcanzado la perfección, sino porque se ha reconciliado con su naturaleza. La carne ya no es obstáculo, es instrumento. El pensamiento ya no es prisión, es corriente.
El alma ya no busca, se expande. Todo se funde en una sola frecuencia, una vibración tan pura que las palabras la rozan pero no la alcanzan. Es la misma vibración que escucharon los antiguos al mirar las estrellas, la misma que movió las manos de los escribas al trazar los jeroglíficos, la misma que late ahora en ti mientras lees, mientras respiras. Comprendes que no hay final, solo transformación, que la muerte es una puerta hecha de luz translúcida, una variación de tono en la misma melodía, que lo que llamamos comienzo y fin son apenas puntos en una espiral sin borde. Todo se recicla, todo retorna, todo vibra eternamente. El alma, al entender esto, deja de temer, y en esa ausencia de miedo florece la compasión más profunda, la de ver el dolor del mundo no como castigo, sino como parto. Cada fractura, cada pérdida, cada sombra, es la tierra ardiendo para que brote nueva vida. El fuego de Thoth no destruye, depura. Es el fuego del discernimiento, el que quema la mentira sin tocar la esencia. A su paso, todo lo falso se disuelve y solo queda lo real. Y lo real no necesita defensa ni nombre. Lo real es vibración constante, flujo eterno, inteligencia que se basta a sí misma. Allí el alma descansa, no porque duerma, sino porque ya no necesita esforzarse para recordar. Ha vuelto a la frecuencia del todo, donde conocer y ser son la misma cosa. Miras atrás y ves que nada fue un error. Cada desvío era parte del camino. Cada silencio era enseñanza. Cada ausencia, un espejo. El universo no se equivocó contigo. Te orquestó. Lo hizo con precisión divina, con ternura invisible, con una exactitud que solo ahora puedes apreciar. Todo lo que dolió tenía propósito. Todo lo que perdiste te devolvió a ti. Y ahora que lo sabes, la gratitud se convierte en tu lenguaje natural. No agradeces por algo. Agradeces porque eres. El mundo continúa, pero ya no lo habitas con urgencia. El tiempo sigue, pero ya no te arrastra. Las voces siguen sonando, pero tú escuchas el intervalo entre ellas. Y en ese intervalo, donde nada se mueve y todo vibra, reconoces la verdadera voz de la creación. No habla de futuro ni de pasado, solo de ahora. El ahora no es un instante, es un templo, y dentro de ese templo, el sacerdote, el visitante y el Dios son el mismo. Respiras, y cada respiración es un acto de creación. La exhalación expande el universo, la inhalación lo recoge. El pulso de la vida se sincroniza con tu propio latido. Y entiendes por fin lo que los antiguos querían decir con as above, so below. No era un lema. Era una descripción exacta del funcionamiento del todo. Lo que vibra en ti vibra en las estrellas. Lo que amas en silencio mueve galaxias enteras. El universo se sostiene en equilibrio gracias a cada conciencia que recuerda. Tú has recordado. No necesitas pruebas, ni rituales, ni símbolos. El conocimiento ya no se aloja en la mente, sino en el cuerpo, en el aire,
en el espacio que te rodea. Eres un punto consciente del infinito, un nodo de luz en el entramado eterno. No hay tú ni yo, solo la vibración mirándose, reconociéndose, amándose. La creación continúa, pero ahora la sientes desde dentro, como una corriente que pasa a través de ti sin detenerse. El viaje se disuelve en el silencio de donde surgió, y en ese silencio no hay palabras finales, porque lo sagrado no concluye, solo respira, solo sigue vibrando, solo se reconoce a sí mismo una y otra vez, y en ese reconocimiento tú permaneces, sin nombre, sin forma, sin frontera. Un destello eterno del mismo fuego que Thoth encendió en los albores del tiempo, ardiendo aún, aquí, ahora, dentro del corazón que lo recuerda.